Si nunca han visto eso antes, eso es intercesión del Espíritu. Amén. Gracias, Jesús. Si hay un principio, es el principio de opuestos, verdad y oposición. A mayor verdad, mayor oposición. Amén. ¿Se imagina la clase de oposición espiritual que enfrentamos en estos días? Con la clase de palabra de Dios que el Señor en su infinita misericordia nos abre todo el tiempo. ¿Sí? Miren, es la verdad, es la verdad. De hecho, la oposición es tan fuerte y los trucos del enemigo son tan sutiles que mucha gente empieza a caer por la borda y ni siquiera se dio cuenta de cuán cerca estaba de la borda hasta que cayó por la borda. Amén. Es la verdad. Así es que si quieren llegar hasta la nueva ciudad, si quieren llegar hasta la meta espiritual que el Señor ha puesto delante de nosotros, no podemos dejar de ser soldados ni un solo minuto del día. Tenemos una naturaleza carnal aquí adentro que no descansa. ¿Sí? Ni en sueños. De hecho, en sueños se pone peor porque en sueños lo que hay en nuestro inconsciente sube a nuestra conciencia. Entonces descubrimos otro lado de nosotros mismos que no sabíamos. ¿Sí? El enemigo, ¿a qué horas va a descansar? Al contrario, él tiene una estatura de maldad también. En el libro de Apocalipsis, su nombre se revela por 4 nombres o atributos: Satanás, diablo, serpiente y dragón. ¿Sí? Y si ustedes estudian la naturaleza de cada uno de esos ángulos de nuestro enemigo, cada nombre denota una manera de operación, pero denota también un nivel de maldad. Todo es igual de malo, pero quiero decir, se pone peor. Amén. Se pone peor. Así es que no descansemos. El mundo está bajo el maligno, el mundo entero. Y el sistema de este mundo también busca ahogarnos. Amén. Para ahogar la semilla de la palabra que está en nuestros corazones, para tratar de hacer que nos lleve la corriente de este mundo. Así es que ahí hay una batalla también. ¿Sí? Sí, y esas corrientes son fuertes. Muchos cristianos se dejan llevar por la corriente del sistema de este mundo y ya están nadando allí, ni siquiera se dieron cuenta cuando se metieron. Y de repente empiezan a aceptar como bueno, correcto, limpio, algo que no es ni bueno, ni correcto, ni limpio. Amén. Así es que digo todo esto para que, número 1, no desmayemos. Estamos del lado correcto. Somos parte del ejército ganador. Nuestro comandante en jefe es el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos el poder de su Espíritu Santo. Tenemos el poder de su nombre. Tenemos su palabra. Amén. Tenemos su gloria de resurrección. Gracias a Dios. Pero no nos durmamos. Ahora vámonos por favor a Efesios capítulo 5. Quiero hablarles acerca de dormirse, porque voy a empezar a introducirles el tema del canto de Débora y Barak. Amén. Entonces pues ya saben cómo funciona. La palabra de Dios es infinita, es eterna, es maravillosa. Y si vamos a tocar un tema, Dios mío, se nos abren, si vamos a navegar por un arroyo, se nos abre un mar por aquí. Entonces pues detengámonos y exploremos un poquito ese mar de la palabra que hay en relación al arroyo que queremos explorar en esta ocasión. ¿Sí? Tuvimos un tiempo increíble por la gracia de Dios la semana pasada con la visita de nuestro hermano Townsend, ¿verdad? Tanto del lado del Espíritu como del lado de la palabra. Y este viernes tuvimos oración en la noche. Todos los últimos viernes de mes estamos orando en la noche de 7 a 8:30. El resto del mes oramos los viernes en la mañana, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Con esto estamos buscando darle oportunidad a todo el mundo, de acuerdo a los horarios diferentes que todos tenemos, de encontrar un momento para venir y unirse en oración con el resto de nosotros. ¿Sí? Además no lo hacemos por usted, lo hacemos por nosotros. Nosotros necesitamos de usted. Necesitamos sus oraciones, es cierto. Necesitamos unirnos en oración. ¿Sí? Bueno, vivimos tiempos peligrosos en un lado de la balanza y tiempos emocionantes en el otro lado de la balanza. Porque yo no sé si el Señor abrió su palabra en algún momento de la historia, en algún lugar, como yo veo que lo hace en estos días. Pero igualmente vivimos en una generación muy peculiar, porque yo no sé usted, pero yo creo que nosotros somos la última generación que va a poner sus pies sobre la tierra que conocemos hoy.
Amén. Y yo creo que el Señor viene pronto. Y yo estoy viviendo desde el día uno consciente de que puede ser, y en mi caso personal, yo vivo consciente de que va a ser. Amén, estando yo vivo aquí en esta tierra. Así es que mantengámonos despiertos donde debemos y como debemos en nuestra relación con Dios, y Dios va a hacer lo demás, ¿sí? Muy bien, empecemos en Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios 5, 1. Vamos camino al verso 14, pero empecemos por el verso 1. Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios. Wow. ¿A quién debemos imitar? A Dios. Miren, detengámonos aquí. Y debiéramos establecer el hábito en nuestra vida personal de, antes de hablar, preguntarnos si Dios lo diría igual. Antes de actuar, preguntarnos si Dios actuaría así. Antes de responderle a alguien, antes de usar el habitual sarcasmo que usamos, ¿verdad? Preguntarnos si Dios nos hablaría con el mismo sarcasmo. Amén. Sed imitadores de Dios. Solo piensen cómo nos trata el Señor a nosotros. Y esa es exactamente la manera como Dios quiere que nos tratemos los unos a los otros. Un amor incondicional. Perdón incondicional. Gracia y misericordia y bondad. Amén. Se pueden ir a sus casas. ¿Sí o no? Sed imitadores de Dios. Es que yo veo que la otra persona lo hace así. Pues la otra persona no es Dios. Usted imite a Dios. Amén. ¿Será que Dios habla tras las espaldas de alguien más buscando destruirlo? ¿Será que el Señor nos critica? Gracias a Dios no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, estas son obscenidades, ni necedades, estas son bufonadas o chistes fuera de lugar, ni truanerías, eso también son cosas jocosas o cómicas, dice, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Ahora, el reino de Cristo y de Dios no se refiere únicamente a la salvación. El reino de Cristo y de Dios se refiere a la nueva ciudad. Estúdielo en su Biblia. Para ser salvos no hay que cumplir con ningún requisito. Pero cuando la Biblia habla del reino de los cielos, dice, si no se convierten en niños. Amén. Y hay una serie de requisitos. Entonces tiene que estar hablando de el final del proceso de haber crecido espiritualmente, no solamente de la salvación. Muy bien. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Busquemos agradarlo en todo, en otras palabras. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Si algo sirvió para manifestar mis intenciones, eso es luz. Si algo sirvió para manifestar mis motivaciones, eso es luz. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando o redimiendo o rescatando el tiempo para que no se pierda. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y esto sigue. Luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo equivalente a lo que dice el libro de Filipenses. Dice, estimando cada quien a los demás como superiores a nosotros mismos, o como mejores a nosotros mismos. Amén. Miren qué maravillosas serían nuestras relaciones interpersonales si practicáramos la palabra de Dios. Si consideráramos a los demás como mejores que nosotros mismos, eso ya nos pondría en una perspectiva determinada para con la otra persona. Amén. Bueno, pero vamos a volver a esta porción porque tenemos que regresar a hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Pero una de los termómetros que nos deja saber si estamos despiertos son esos salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero dice, despiértate tú que duermes. ¿Cuál es el contexto entonces? Cuando estamos actuando de una manera en donde ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos si estamos en la voluntad de Dios o no, si estamos imitando a Dios o no, si estamos actuando como Dios quiere que actuemos o no. Amén. Si estamos viviendo así, si ni siquiera se nos ocurrió pensar si a Dios le agradó o le desagradó lo que hicimos o lo que dijimos, estamos dormidos. Necesitamos despertar. Despiértate tú que duermes. ¿Sí? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Si Él está vivo en nuestra conciencia y estamos continuamente conscientes de hacer su voluntad y de hacer aquello que es de su agrado, estamos despiertos. Amén. Amén. Bueno, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, hagamos un viajecito en esto de dormirse, ¿verdad? Vámonos a Cantares 5 y empecemos en esta cita que hemos estudiado exhaustivamente en estos días anteriores, los días miércoles. Cantares capítulo 5 y empecemos por allí. Cantares capítulo 5 del verso 2 al 6. Espero que todos estén al día con los estudios del Cantar de los Cantares. Amén. No vayan a preguntar después qué es qué es el ámbito del Padre, o qué es la estatura del Padre, o qué es el mundo del Padre, o qué es la voluntad de medianoche, o qué es nuestro mundo inconsciente. Todo eso lo hemos tocado exhaustivamente en el estudio del día miércoles. Amén. Pues bueno, sí pueden preguntar, pero la respuesta que van a obtener es vaya y oiga sus prédicas pasadas. Ok, Cantares capítulo 5, verso 2. Y no voy a retomar el estudio de Cantares capítulo 5, solo nos vamos a ir al grano acá. Pero ella se durmió y ya se había casado con él y se durmió. Ahora, gracias a Dios se durmió solo por fuera, no se durmió por dentro. Amén. Hay gente que se duerme por dentro y eso es bastante más grave. Y hay gente que se duerme ambos, por dentro y por fuera, ¿verdad? ¿Sí? Y también hablábamos de aquellos que están dormidos por dentro, pero por fuera aparentan estar despiertos. Esos son los famosos fariseos, ¿verdad? Ok, pero dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. En el estudio de Cantares, si lo han estado siguiendo, hemos explicado cómo en el capítulo 4 la amada y el amado, que es el Señor Jesucristo, se casaron en el capítulo 4. Amén. Y luego vino la cena de bodas y vino el Señor
Y el Señor se sirvió del huerto del corazón de su amada y encontró deleite en todo el buen fruto que estaba saliendo del corazón de su amada. Pero luego vino y dijo: a ver, amigos, a ver, amados, vengan, sírvanse de la obra maravillosa que yo he hecho en el corazón de alguien que ha caminado todo este camino hasta llegar a unirse conmigo. Amén. Vengan y sírvanse del fruto que está dando el corazón de mi amada. Sírvanse del corazón de mi amada. Amén. Dios quiere servirle la mesa a otros, y adivine qué quiere ver sobre la mesa: la obra que Él ha hecho en usted. ¿Qué otra cosa? ¿Qué va a convertir a la gente sino tener una evidencia visible, palpable, delante de que lo que estamos tratando de decir sí es cierto? Miren el cambio, miren la transformación, miren lo que Dios hizo en mi vida. Miren mi conducta, mi conversación, miren mis obras. Es cierto lo que les estoy diciendo. El Señor Jesucristo todavía salva y todavía transforma y convierte la naturaleza humana. Amén. Gracias, Jesús. Pero una de las peores cosas que puede ocurrir es cuando con nuestros labios hablamos grandezas de todo lo que el Señor Jesucristo puede hacer por uno, y con nuestros hechos no lo demostramos por ningún lado, ¿verdad? Amén. Pues Él estaba listo para servirle a los demás el corazón de su amada, porque dijo: vengan, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. ¿Qué cosa? La miel y la leche que estaba saliendo del corazón de ella. Amén. Los ríos que estaban brotando de allí. El fruto, las especias aromáticas que estaban saliendo del corazón de su amada. Pero ella todavía no era completa. Era perfecta en aquello a lo que ella había llegado. Pero aquí salió o se hizo evidente un síndrome que todavía tenía que ser trabajado en ella, ¿verdad? Ella todavía era en un grado la dueña de algunas cosas de su vida. Y viene y le responde al Señor y le dice: Señor, ¿no puedes darles de comer otra cosa? Tengo un sueño, me voy a ir a dormir. Se durmió. Amén. Bueno, el Señor Jesucristo lo único que hizo fue abrir un poquito una ventanilla que había en la puerta y mostrar su mano. Todo lo que hizo. Solo le mostró su mano. Amén. Y cuando ella vio la mano herida, ella dijo: Dios mío, esa mano lo dio todo por mí, y yo no he estado dispuesta a darlo todo por el Señor. Amén. Y cuando se levantó y lo buscó, Él se le había ido. Perdió una visitación. Y Él venía con gotas de la noche. ¿Qué son gotas? Las gotas se refiere a doctrina. Son gotas de doctrina. Y gotas de la noche, porque eran gotas del ámbito del Padre. Él venía con una nueva luz que compartir con ella, con un nuevo entendimiento, nueva enseñanza en el ámbito del Padre, a nivel de la cabeza, porque eran gotas que traía en su cabeza. Gotas de la noche. Amén. Venía con nueva instrucción. Quién sabe qué cosas increíbles y maravillosas venía Él a enseñarle a ella. Pero pues primero tenía ella que servirle la mesa a la demás gente a quienes el Señor llama sus amigos, ¿sí? Dándoles testimonio de lo que el Señor había hecho en ella. Pero ella no lo hizo porque se durmió. No importa en qué etapa del camino estemos, allí podemos dormirnos. Amén. Allí podemos languidecer. Allí podemos ser flojos. Allí podemos todavía tener un grado de obstinación y decidir: no, esta vez no quiero. Así es que se durmió. ¿Qué ocurrió por causa de que se durmió? Perdió una visitación. Perdió una experiencia con la que el Señor había venido a visitarla. Perdió una experiencia. Amén. Muchas veces vemos a la gente tener experiencias espirituales y uno dice: pero ¿y para mí no hay? Bueno, a veces es porque hoy fue el tiempo para ellos, después será el tiempo para usted. Y en esos casos tenemos que aprender a darle gracias a Dios por la experiencia que le dio a los demás, y darle gracias a Dios por la experiencia que nos va a dar cuando nos toque a nosotros. Pero también hay ocasiones en donde perdemos nuestra experiencia porque nos adormecimos. Amén. Nos dormimos. ¿Sí?
Bueno, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ok, vámonos a Mateo 13:24. En Cantar de los Cantares ella perdió su visitación. En Mateo 13, verso 24. Mateo 13, verso 24. No podemos darnos el lujo de dormirnos. Dormirnos significa que tuvimos un ataque de perecitis. Mateo 13:24 les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿En qué momento sembró cizaña el enemigo en el campo que estaba sembrado con trigo? Mientras dormían. No podemos quedarnos dormidos, porque el enemigo va a empezar a sembrar la semilla equivocada. Si empezamos a languidecer, si empezamos a ceder terreno, si empezamos a orar menos, si empezamos a estudiar la palabra de Dios con menos interés, si empezamos a dar pasos para atrás, cuando menos sintamos, el enemigo habrá sembrado cizaña, las semillas equivocadas que van a empezar a crecer a la par del trigo, porque pues conocemos lo que conocemos, la semilla de la palabra está allí, pero de repente va a haber una mezcla extraña entre verdad y error, y vamos a empezar a cuestionar la verdad a causa de las semillas del error que el enemigo está sembrando, porque no se encontró dormidos. Amén. No nos durmamos. El enemigo es muy sutil. Y si viniera con el error de frente, diríamos: no, yo no quiero nada con eso. Pero el enemigo viene con esa mezcla extraña, ¿verdad? Con que Jehová te ha dicho: no comas de todo árbol que está en el huerto. Amén. Amén. No es cierto, él no dijo que no comieran de, bueno, o sea, dijo que comieran de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? De todo árbol que está en el huerto no podemos comer ni los tocaremos. Ah, ok. Y dice: ya te pusiste a pensar, le dice el enemigo a la mujer, que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y de repente la mujer vio algo que no estaba allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y extendió su mano y comió. Amén. Esa mezcla extraña, mitad verdad, mitad error, cuando nosotros nos adormecemos. Y hay cosas que pueden hacer que nos adormezcamos. Una de las causas clásicas del adormecimiento en un cristiano es un enojo con el que no hemos trabajado. Esa es una de las causas clásicas, porque empezamos a justificarnos y empezamos a actuar de muchas maneras, y de repente empezamos, por puro enojo, empezamos a cuestionar las cosas que estamos escuchando, y entonces allí somos candidatos perfectos para que el enemigo venga y siembre una semilla por acá de cizaña, otra semilla por allá. Amén. ¿Está claro? Muy bien. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Miren qué problema. Si arrancan el error, van a arrancar la verdad también de allí. Dice: dejen crecer juntamente lo uno con lo otro. Pero cuando sea el momento de la siega, entonces quiten de en medio la cizaña. Y vamos a descubrir que una buena porción de nuestro campo estaba sembrada de cizaña. Y padeceremos pérdida, porque esa parte del campo la pudimos haber sembrado con el trigo de la palabra de Dios. Amén. ¿Lo ven? Bueno, ahora vámonos a Mateo 25. Así es que como que no nos conviene dormirnos, ¿verdad? Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 se durmieron. Ahora, estas 10 vírgenes, ninguna de ellas era la esposa del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Dice, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Alguien estaba despierta a la medianoche. Alguien no se durmió a la medianoche. Alguien no se durmió a la medianoche. Amén. Pero cuando se oyó la voz, aquí viene el esposo, salid a recibirle, las encontró dormidas. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Y acabamos de leer en el libro de Efesios que redimamos el tiempo, que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Redimámoslo, no dejemos que se pierda la oportunidad única que el Señor nos está dando para poder crecer más en Cristo, hacer más nuestra su naturaleza. Amén. Hacer entregas más completas, aprender más de su palabra. No perdamos el tiempo. Pero estas vírgenes se durmieron. Ese tiempo en el que estuvieron dormidas lo perdieron, y fue un tiempo que pudo haber servido para su perfeccionamiento espiritual personal, pero lo desaprovecharon. Cuando vino el esposo, ellas se incorporaron. Las vírgenes prudentes tenían aceite extra, así es que sus lámparas siguieron encendidas. Pero las vírgenes insensatas no tenían ni siquiera el aceite extra, ni siquiera tenían las lámparas encendidas. Vino el esposo, se llevó a las bodas a las vírgenes prudentes. Amén. Pues en las bodas va a haber toda clase de gente, ¿o no? Va a haber invitados, va a haber vírgenes, va a estar el mejor amigo del novio. Amén. Y va a estar la esposa o la novia o la desposada, ¿verdad? Y va a estar el Señor Jesucristo. Amén. Pues ellas entraron a las bodas, pero las vírgenes insensatas no entraron a las bodas. Perdieron tiempo precioso. Muy bien, en ese tiempo hubieran podido dar ese último estirón espiritual y estar despiertas a la medianoche. Amén. Y formar parte de la esposa del Señor Jesucristo. Hago un paréntesis, no sé si todos están conscientes porque no es lo que se enseña usualmente, pero no toda la iglesia del Señor Jesucristo es la esposa del Señor Jesucristo. Esposa es algo a lo que hay que crecer, pues. Amén. Cuando empezamos en Cristo, empezamos como bebés en Cristo, o como niños espirituales, como niños inmaduros, ¿o no? Amén. Ajá, todavía buscamos hacer nuestra propia voluntad, ¿o no? Todavía buscamos agradarnos a nosotros mismos primero. ¿Verdad que sí es cierto? Todos empezamos así, como no voy a saber yo empecé así también. ¿Sí? Estar completamente rendidos a la voluntad del Señor y a su soberanía. ¿Qué? La primera vez que oí la palabra o la expresión soberanía de Cristo, mi mente carnal inmediatamente pensó, ala, eso debe ser espantoso. No voy a poder hacer lo que yo quiera. Todos empezamos ignorantes. Amén. Pero esposa significa alguien que está completamente rendida a la voluntad de alguien más. Alguien que ni siquiera exhibe su propio nombre porque su nombre ya lo hizo a un lado a cambio del nombre del esposo. Alguien que está sujeta por completo a la soberanía del esposo, ¿verdad? Alguien que vive para agradar al esposo. Amén. Eso significa. Así es que esposa es algo a lo que hay que crecer y siendo salvos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ahí tienen. ¿Qué pasó con este grupo acá en Mateo capítulo 25? Por adormitarse, perdieron tiempo vital que les hubiera servido para perfeccionar su relación con el Señor. Amén. Para crecer un poco más en la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Pero se durmieron. Vámonos ahora a Mateo 26. Del 36 al 41. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo en el Getsemaní. En el Getsemaní. En el Getsemaní el Señor Jesucristo estaba muriendo físicamente.
Amén. Examine las palabras que utilizan aquí los evangelistas. La vida se le estaba escapando, la vida física. Ahora, el Señor Jesucristo no vino a morir en el jardín del Getsemaní. El Señor Jesucristo vino para morir en la cruz del Calvario. Amén. Y poder así llevar sobre sí los pecados de todos nosotros y redimirnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, y ultimadamente del poder del pecado. Amén. Ese era su plan, su propósito. Eso es lo que el Padre le propuso allá en la eternidad. Y el Hijo de Dios respondió: he aquí vengo. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El Hijo de Dios aceptó con gozo el plan maestro del Padre. Y incluía la muerte del Hijo de Dios por nosotros los pecadores, ¿verdad? Amén. Pero Jesús estaba muriendo en Getsemaní. Entonces fue a orar y libró una batalla tremenda en oración. Amén. Jesús no estaba buscando librarse de ir a la cruz. Ay, por favor. Para eso vino. Amén. Y lo hizo con gozo. El Salmo 45 dice que Dios lo ungió a él con óleo de gozo más que a sus compañeros. Nadie tuvo más gozo en esta tierra o ha tenido más gozo en esta tierra que el Señor Jesucristo. Y ese gozo lo acompañó a la cruz. Cuando en la cruz exclamó: consumado es. Ese fue un grito de victoria. Lo hicimos. Amén. Pagamos el precio para rescatar al hombre pecador. Pero él se estaba muriendo en Getsemaní. Hay gente que cree que en Getsemaní él estaba librando una batalla contra sus propios temores, porque él le tenía horror a la cruz y necesitaba ayuda para seguir esta última jornada de su camino. Bueno, les tengo noticias. El temor es producto del pecado en el corazón de los hombres. Entonces, ¿me va a decir usted a mí que Jesús tenía temor? La batalla que estaba librando Jesús era porque se estaba muriendo en el huerto del Getsemaní. Pero miren su increíble dependencia al Padre y sumisión a la soberanía del Padre. Él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa de muerte, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, si tu voluntad es que yo muera en Getsemaní y nunca llegue a la cruz, tú eres el Señor y yo voy a hacer lo que tú me digas. Amén. Pero Padre, si es tu voluntad, líbrame de morir aquí en el Getsemaní, porque yo tengo que llegar a esa cruz. Y esto lo prueba el libro de Hebreos claramente cuando dice que él a causa de su temor reverente fue oído y fue librado de la muerte, dice. Amén. Fue librado de la muerte a causa de su temor reverente, y por lo que padeció fue perfeccionado, dice, y vino a ser autor de eterna salvación. Amén, para nosotros. Lo que fue perfeccionado fue su obediencia del lado del dolor, porque él nunca había padecido dolor. Él era obediente al Padre, pero nunca había tenido la experiencia del lado del dolor. Amén, eso es lo que fue perfeccionado. ¿Me siguen? Entonces el Padre lo libró de morir en el Getsemaní. Pero qué batalla la que peleó el Señor Jesucristo allí. Fue necesario que un ángel descendiera y lo fortaleciera para que él pudiera tener la energía para poder llegar hasta la cruz del Calvario. Y él invitó a 3 de sus discípulos a presenciar todo esto. A presenciar todo esto. Y a veces Dios nos extiende invitaciones especiales y nos permite presenciar cosas, entender cosas, ver cosas, instruirnos de una manera maravillosa. Amén. Y ahí estaban sus 3 discípulos. En el verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. Se durmieron. Entonces, ¿qué se perdieron? Se perdieron el privilegio y la tremenda oportunidad de ver a Jesús librar esta batalla en oración. Se la perdieron. Nunca vieron lo que pasó. Se durmieron.
Nunca vieron lo que pasó porque se durmieron. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación de dormirnos. Amén. ¿Ven todo lo que se pierde cuando uno está dormido? Vámonos ahora, por favor, a Marcos 13:28. Marcos 13, verso 28. Marcos 13:28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de la venida del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, velad. No nos vaya a hallar durmiendo el Señor cuando Él venga, cuando suene la final trompeta, amén, y el Señor aparezca en los cielos para llevarse a los vencedores. No nos vaya a encontrar dormidos, amén. No nos vaya a encontrar dormidos, adormecidos, encantados, amén. Hay una palabra que suena horrible, pero más o menos nos da la idea: embrutecidos. Eso sería lo equivalente, ¿verdad? Eso nos da una idea un poquito mejor, más clara, ¿verdad? Amén. Y es fácil hacerlo, es una tentación. El mundo está ahí, siempre jalándonos. La carne está ahí, siempre deseando lo que ve a su alrededor. El enemigo está allí, siempre buscando tentarnos y hacer que nos apartemos del camino. Amén. Ahora, una persona no se va a apartar del camino así francamente con el primer paso que dé. Va a empezar a adormecerse, va a empezar a descuidarse, va a empezar a bajar la guardia, le va a entrar la pereza, ¿sí? Se va a empezar a acomodar, amén. Y entonces muy sutilmente, cuando sintamos, empezaremos a dar los primeros pasos afuera del camino. No queremos eso. Queremos estar velando cuando el Señor Jesucristo venga. De hecho, son los que estén despiertos los que van a escuchar la voz. Allí viene el esposo, salida a recibirle. Son los que estén despiertos los que van a oír la trompeta, los que van a oír el trompetazo, ¿sí? Amén. Muy bien. Podemos adormecernos cuando nos ocupamos de tantas otras cosas que perdemos de vista lo más importante, y esto es al Señor. Muy bien. Ahora, vámonos por favor a Proverbios 6, verso 6. Proverbios 6, verso 6. Proverbios 6, 6. Del verso 6 al 11. Espero que no se me estén durmiendo. Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice: sean como las hormigas, preparan en el verano su comida, recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y el tiempo para recoger es ahorita, el tiempo de la siega es ahorita. Amén.
El tiempo para recoger nuestra comida es ahorita. El tiempo para comer de la palabra de Dios es ahorita. El tiempo para comer del cordero es ahorita. Cuando celebraron la Pascua esa noche en Egipto, la noche que el Señor pasó sobre todas las casas y donde vio la sangre, saltó por encima de esa casa y se la salteó, pero donde no vio la sangre, entró y destruyó a los primogénitos que había en esa casa, amén, tanto de la gente como de los animales. La noche de la Pascua, antes de la salida de Egipto, el Señor les dijo, además de ungir el dintel y los postes de sus puertas con sangre, les dijo: ahora tomen el cordero, hagan la cuenta sobre el cordero. Si el cordero es muy grande, traigan a sus vecinos. Amén. Hay un tiempo para comerse el cordero y el tiempo es ahora, porque la puerta está por abrirse, estamos por salir de aquí. Entonces ellos en casa estaban comiendo del cordero, mientras la sangre los estaba protegiendo de toda la muerte y toda la corrupción que había allá afuera. Y la sangre de Jesucristo ya fue puesta sobre nosotros desde el día de la salvación. Amén. Allá afuera hay pura muerte, pero comamos del cordero. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Antes que oigamos la señal de salida, comamos todo lo que podamos del cordero. Y el Señor les dijo: lo que no se coman del cordero, no lo dejen para la mañana, quémenlo en el fuego, porque cuando salga el sol, cuando sea el momento de salir, ya no hay más cordero que comer. El cordero se come aquí, se come ahora. Amén. El pan se come aquí, se come ahora. Uno crece en Cristo aquí y ahora, porque uno no crece en Cristo en teoría y llenándose de conocimiento. Uno crece en Cristo haciendo elecciones cada día, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las presiones. Uno elige poner por obra lo que sabe. Uno elige agradar a Dios, aunque los demás se le vengan encima. Amén. Es así como la palabra cobra vida, y es así como crece la estatura de Cristo en nosotros. Amén. Cuando todo haya sido dicho y hecho y salgamos de aquí, la oportunidad para practicar habrá cesado. La gente no se va a ir al cielo a crecer en Cristo. Se crece en Cristo aquí abajo. Amén. Bueno, y entonces ¿qué va a pasar allá arriba? Bueno, allá arriba usted va a cosechar eternamente el producto de lo que hizo aquí abajo. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos gente que va a pasar toda su eternidad en los nuevos cielos. Van a ser los servidores del templo, van a estar vestidos de vestiduras blancas simples, stole en idioma griego, y van a estar sirviéndole de día y de noche. Amén. En un lugar que está lleno de miles de millares de ángeles. Pero solo van a andar a la luz de la nueva ciudad. Luego hay otros que habrán crecido un poco más. Son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra, y ellos van a estar vestidos con vestiduras blancas dobles, imatión en idioma griego. Amén. Ellos van a traer la gloria y el honor de las naciones a la nueva ciudad, y van a entrar y a salir. Pero no viven allí, viven en la nueva tierra. Y luego tenemos a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la nueva ciudad. No solo vive en la nueva ciudad, es la nueva ciudad. Y ella está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Y está vestida de jaspe también. Amén. ¿Cómo se consiguió ese privilegio? Pues algo tuvo que haber hecho aquí abajo, ¿verdad? Mientras contó con exactamente el mismo tiempo y los mismos recursos con los que cuenta el resto de la humanidad. Nada más que hizo algo con lo que tuvo. Redimió el tiempo. Aprovechó bien el tiempo. No se durmió. No se durmió. No nos durmamos. No nos conviene. Miren todo lo que perdemos. ¿Vamos bien? Amén. Este es el tiempo para recoger nuestra comida como la hormiga. Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Amén. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso. La palabra perezoso significa indolente, holgazán, ocioso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento.
He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Tuvo un huerto cerrado. ¿Lo tuvo o no? Se perdió por pereza. Lo perdió por pereza. Pero la amada en Cantar de los Cantares nunca fue perezosa. Viene el Señor y en el capítulo que es 4 le dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Amén. Ahí está el muro porque es un huerto cerrado y ahí está todo el producto del huerto, de su corazón. Este hombre tuvo un huerto, pero el huerto se estropeó, se echó a perder por pereza, por pereza. No es como empezamos nuestra carrera lo que va a contar al final de cuentas, es como la terminamos. ¿Qué es lo que va a contar? Sino el estado, la posición, el lugar donde nos encontremos cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Hermano, pero para que Él venga por nosotros falta mucho. Bueno, ¿qué tal si al Señor se le ocurre venir por usted de manera personal el día de hoy? Eso solo el Señor lo gobierna, ¿o no? Amén. Así es que no nos durmamos. Estoy tratando de despertarlos, ¿ya se dieron cuenta? ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Habiendo dicho todo eso, creo que podemos empezar a explorar la historia de Débora y Barak. Estamos aprendiendo a cantar. Amén. Muy bien. Entonces, ahora déjenme ver qué hacer primero. Estamos en el libro de Jueces. El libro de Jueces. Y, a ver, voy a entresacar algunas citas. Y la historia, pues por supuesto está en el capítulo 4, pero quiero empezar desde el capítulo 1. Para que entendamos por qué se metió en problemas la nación de Israel y terminó como terminó acá en la Biblia, ¿verdad? Jueces capítulo 1. Y en Jueces capítulo 1, imagínense, ya estamos bien adentro de la conquista de Canaán. Para acá ya ha pasado tiempo. Ya Josué murió y todavía no han conquistado los montes de Jerusalén. Y entonces subieron Judá y Simeón a luchar en contra de los jebuseos y a conquistar los montes de Jerusalén. Ahora, no lograron echar a los jebuseos por completo. En el capítulo 1, verso 21, dice, Jueces 1, 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Verso 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, etc. Capítulo 2, verso 1. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán por tropezadero.
Dios los mandó a acabar con todas las naciones cananeas cuando cruzaron el Jordán, ¿sí? Hemos aprendido por qué. Y la gente que no conoce al Señor y mucho menos su palabra, una de sus excusas favoritas de qué es lo que anda mal con el cristianismo y con la Biblia, según ellos, es que Dios mandó a asesinar a un montón de gente. Entonces ese no puede ser Dios. Bueno, es que no conocen a Dios ni entienden su palabra tampoco. Amén. Lo que pasa con estas naciones es que la Biblia dice que sus moradores, la tierra ya estaba vomitando a sus moradores. Estas naciones se corrompieron a tal grado que si quedan allí van a seguir corrompiendo todo lo que se les acerque. Amén. Y las personas que han padecido de alguna forma de cáncer saben lo minuciosos que son los médicos para tratar de eliminar hasta la última célula que pueda quedar allí. Porque si queda una célula, esa una célula vuelve a corromper todo el resto del cuerpo. ¿Cierto o no? Amén. ¿Saben por qué va a haber tal cosa como batalla del Armagedón y todas esas cosas? Y Dios va a limpiar esta tierra con fuego. ¿Saben que lo va a hacer? Y pronto. ¿Por qué creen? ¿Por qué no va a edificar otra vez sobre lo que ya hay? Porque lo que ya hay está enfermo. Él va a quitar el pecado de esta tierra con fuego. Y entonces va a empezar otra vez en esta dispensación que se llama el milenio. Amén. Esa es la razón por la que Dios usó la mano del pueblo de Israel para quitar de la tierra este grado de corrupción al que habían llegado esas naciones. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando no lo hicieron? ¿Se acuerdan de la historia de Israel? ¿Cómo terminaron ellos? ¿Por qué viene Dios y les dice: ustedes terminaron peor que sus vecinos, Sodoma y Gomorra? Y viene Dios y de cara les llama Sodoma a la nación de Israel o a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué creen? Terminaron igual. ¿Y por qué les encantaban los ídolos de las naciones cananeas? Pero les encantaban. ¿Saben por qué? Porque el chiste era adorarlos teniendo toda clase de prácticas de todo tipo. Esa era la gracia. Estamos hablando de la diosa de la fertilidad después de todo, ¿verdad? Entonces era fascinante. Terminaron corrompiéndose. Amén. Y cuando Dios ha puesto su dedo sobre algo en nosotros, no lo negociemos. Nosotros no nos podemos librar a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos librar a nosotros mismos, pero para eso llegó Jesús al corazón. Amén. Pero no lo negociemos. Si usted ve que no está logrando gran cosa, pues no se frustre, pero vaya al Señor Jesucristo y dígale: Señor, aquí está, aquí te lo entrego, lo que tengas que hacer, hazlo. El precio que yo tenga que pagar no me importa, pero hazlo. Limpia mi tierra, limpia mi tierra, limpia mi tierra, limpia mi tierra. Amén. Pero eso fue lo que pasó. Ahora, Dios permitió esta situación para ayudarnos a nosotros a entender cómo nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, habita en medio de cananeos. Él nos dio un corazón que se corrompió a causa del pecado. ¿Por qué pasa cuando lo necesito? Sí, ya se desconectó. Bueno, Él nos dio un nuevo corazón que se corrompió a causa del pecado. Perdón, un viejo corazón que se corrompió a causa del pecado. Adentro de nuestro viejo corazón Él creó un nuevo hombre, un nuevo corazón. Solo la enciendo, si no, no la van a poder encender. Ahí está, gracias. Él creó un nuevo hombre, un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo vino a vivir dentro de ese nuevo corazón. Pero Él en nosotros está rodeado de cananeos. Es todo lo que hay en nuestro viejo corazón, ¿cierto? Entonces Él dibujó un cuadro valiéndose de la experiencia del pueblo de Israel para ayudarnos a nosotros a entender que en nuestra tierra puede estar Cristo allí. En el caso del pueblo de Israel, allí estaba el santuario en Jerusalén, en el monte de Moria. Allí estaba la gloria de Dios. Dios estaba habitando con ellos, amén. Pero estaban rodeados de cananeos.
Así es que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro nuevo corazón, pero todavía tenemos un viejo corazón, todavía tenemos un viejo hombre. ¿Sí? Muy bien. Entonces el pueblo de Israel no podía darse el lujo de dormirse. ¿Por qué? Estaba rodeado de enemigos. Y cuando empezaban a dormitarse, y cuando empezaban a aflojar y a bajar la guardia y a descuidar su relación con Dios y a olvidarse de Dios, entonces los cananeos empezaban a estrecharlos y a ganar terreno, a ganar terreno, a ganar terreno. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver qué más. Bueno, creo que nos podemos ir sería interesante el capítulo 3, verso 1. Aquí está el viejo corazón, gracias por componerme aquí esto. Y aquí está el nuevo corazón. Ahí sigue el viejo corazón, no se ha ido a ningún lado. Ahí sigue el viejo hombre. Ahí está Cristo en nosotros. Pero ahí está nuestro viejo hombre. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Número 1, en Jueces capítulo 2, verso 3, el Señor dijo: yo no voy a limpiar la tierra de cananeos por ustedes, y estos cananeos les van a hacer azotes para sus costados, y sus dioses van a servirles de tropiezo. Alguien dirá: uy, pero qué tremendo fue el Señor con ellos. No, Dios es muy sabio. Amén, porque si no tuviéramos esa clase de presiones y de situaciones, no nos miraríamos obligados a acercarnos a Dios y a clamar a Él y a pedirle desesperadamente que nos ayude. Todo lo que Dios hace, lo hace últimamente para nuestro bien y para su gloria. Amén. Entonces, vino una generación que nació después de la generación que fue la que peleó todas estas batallas, y ellos, una vez se murió la última persona de la generación anterior, ellos que saben de batallar, ellos que saben de qué. Entonces viene el Señor y les dijo: yo voy a dejarles problemas a su alrededor, yo no me voy a encargar de quitárselos, se los voy a dejar allí, para que la generación anterior le enseñe a la generación que viene a guerrear, a que sean guerreros, a que aprendan a batallar, porque a ellos les va a tocar batallar también, porque los enemigos allí siguen. Amén. Entonces Dios dijo: yo quiero que sean guerreros, no dejen de ser guerreros nunca, porque el peligro está allí. El peligro está allí. Estoy hablando de lo que hay en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Amén. Durmámonos, y entonces todos estos cananeos van a empezar a ocupar el territorio que ya habían dejado atrás en nosotros. ¿Sí? Bueno, dice Jueces 3, verso 3. Estos son las naciones que dejó: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Aquí tenemos otra razón por la que Jesús no nos quitó todo nuestro viejo hombre el día que nos salvó. Les estoy dando puros hechos bíblicos. ¿Por qué dice la Biblia que nos despojemos del viejo hombre si ya somos salvos? Si no tuviéramos un viejo hombre, no tendríamos nada de qué despojarnos. ¿Por qué dice que lo hagamos? Porque todavía lo tenemos. Amén. ¿Por qué nos dejó todavía un viejo hombre? Dice, bueno, en esta ocasión, en las ocasiones anteriores dice: porque eso los va a obligar, si aman al Señor, a buscarlo desesperadamente y a pedirle ayuda. Amén. Eso los va a obligar, si aman al Señor, a hacer las elecciones correctas. En medio de la tentación y en medio de las presiones que ejerce sobre nosotros nuestra propia naturaleza carnal, ahí está nuestro nuevo corazón adentro, Cristo en nosotros. Amén. Y ahí estamos nosotros: Señor, te amo, ayúdame. A pesar de lo que se está levantando aquí adentro, Señor, yo te amo a ti, ayúdame. Y hacemos las elecciones correctas.
Amén. Y dice, fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y el apóstol Pablo da testimonio de esto en el libro de Romanos. Dice, ya descubrí que tengo dos leyes operando adentro. La ley moral de Dios está en mi nuevo hombre y esta busca agradar a Dios. Pero veo que mis miembros tienen otra ley, obedecen a otra ley, tienen otra Torá, quieren irse por otro lado. Amén. Bueno, ¿qué ley vamos a obedecer? ¿La de nuestra carne o la del Señor Jesucristo? Y Dios nos dejó en nuestra carne para obligarnos a hacer una elección. Amén. Y para probar con nuestras elecciones cuánto le amamos. Muy bien. Entonces, ahí tienen, verso 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y podemos definirlos todos y vamos a vernos en el espejo si los definimos a todos, ¿verdad? Ok, entonces en el capítulo, Dios levantó al primer juez. El primer juez estaba casado con una sobrina de Caleb, era Otoniel. Y a través de Otoniel trajo una victoria en contra de algunos de los enemigos. Luego levantó un segundo juez que se llamaba Ahod y Dios lo usó para pelear en contra de otros enemigos. Y luego Dios levantó a otro juez que se llamaba Samgar, que también peleó contra los filisteos. Y luego en el capítulo 4, miren lo que pasó. Capítulo 4, verso 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Uno no empieza a hacer lo malo si uno no dejó de hacer lo bueno primero. Para empezar a hacer lo malo, primero tuvimos que haber dejado de hacer lo bueno. Quiere decir que descuidaron su comunión con Dios, descuidaron sus tiempos de oración, descuidaron su estudio de la palabra y su celo por ponerla por obra, etc. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, por dejar de hacer lo bueno, empezaron a hacer lo malo. Y Jehová los vendió. No fue casualidad, Dios lo provocó. Dios los probó. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Tenían que haber estado muy lejos de Dios para que les haya tomado 20 años clamar al Señor. Pero finalmente clamaron al Señor y Dios les levantó un libertador, les levantó a Ahod. Todos estos jueces son figura del Señor Jesucristo. ¿Sí? La palabra libertador es, según recuerdo, es Yahshua, es un salvador. ¿Verdad? Salvador solo hay uno, pero los jueces eran figura del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios los entregó. Ahora vamos a ver contra qué enemigo están batallando ahora, a causa de que se durmieron. Y esto es muy actual con nosotros. Y vamos a dejar esto plasmado y entonces la otra semana lo estudiamos, Dios mediante. ¿Estamos aprendiendo algo? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Vino Dios y aquel los entregó. Ahora, primero tuvieron que haber dejado de hacer lo correcto para que terminaran haciendo lo malo. Aquel los entregó. La palabra Jabín significa inteligencia. Significa enseñar, instruir. Inteligencia, eso significa Jabín. Jabín reinaba en Hazor. Hazor significa un castillo, una fortaleza, una aldea amurallada. El capitán de su ejército se llamaba Sísara.
Sísara significa batalla. En algún lado encontré que significa ser tempestuoso. Batalla. Siempre va a haber batallas y Sísara anda presente. Y Sísara habitaba en Haroset, Goim, Haroset. Goim son los gentiles. Él habitaba en Haroset de los gentiles. Y Haroset significa hacer un trabajo preciso. Hacer un trabajo mecánico, en otras palabras, una cosa repetitiva, ¿verdad? Significa tallar, como una pieza de madera que tallamos, le damos una figura. Significa arar, significa grabar, como grabar en arcilla, por ejemplo. Significa tramar maldad. Eso significa Haroset. Interesantemente también significa permanecer callado o mostrar sordera. Eso significa Haroset. Ahora déjenme resumir todo esto y la otra semana lo vamos a hacer hacia todo color. Déjenme resumirles todo esto. ¿Saben a qué los entregó? A ver, junten toda esa información. Déjenme contarles que adentro de nuestro corazón y de nuestra voluntad hay una ciudad amurallada. ¿Sí? En el centro de esa ciudad hay un individuo. El libro de Eclesiastés dice, mejor es el rey pobre, dice, o mejor es el pobre, dice, y algo más, que el rey viejo y necio que no admite consejos. Por eso le llamamos el viejo necio. Aquí en el centro de esta ciudad amurallada que tenemos adentro, está gobernando esa cosa que se llama el viejo necio. ¿Ven? Ahí está el viejo necio. Él es el que gobierna nuestros pensamientos carnales. ¿Saben a qué entregó Dios a la nación de Israel en tiempos de Débora y Barak? A su propia mente carnal. Esa es la figura acá. Los entregó a la voluntad de sus pensamientos. Los entregó a su propia mentalidad que estaba corrupta. Los entregó a su mente carnal. Y una de las peores cosas que nos puede ocurrir es que Dios nos entregue a nuestra mente carnal. De tal manera que lo único que vale es lo que yo opino, lo que yo digo, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Amén. A pesar de que la palabra de Dios diga lo contrario. Y en el libro de Romanos, por ejemplo, dice, Romanos 1:21. Va a ser horrible poner un punto y coma donde lo voy a poner, pero tendría que tenerlos otra hora aquí sentados. Y entonces sí se me van a dormir. Pero nada más que solo por fuera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios e hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Alguien dirá, pero aquí no está hablando de los cristianos. ¿Y a quién cree que fue dirigida la palabra de Dios cuando fue escrita? Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es el verso 24. En el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Terminó entregándolos a la voluntad de su mente carnal. Ese es el peor estado en el que puede caer alguien. Y en tiempos de Débora y Barak, Jabín
y Císara representan nuestra mente carnal. Entonces vamos a ver cómo es que Dios los entregó a una mente reprobada, pero vamos a ver cómo se levantaron Débora y Barak y qué hicieron para pelear esa batalla y poder obtener la victoria y poder otra vez estar en comunión y en armonía con Dios y seguir por un tiempo de paz hasta que se volvieron a rebelar, ¿verdad? En el viejo corazón no había tal cosa como un cambio. En el viejo testamento no había tal cosa como un cambio de corazón, como hoy que estamos disfrutando de un mejor pacto. Amén, por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Pero el que Dios nos entrega nuestro propio razonamiento, eso es grave. Porque está hablando de la manera como razona nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón. Amén. Ahora, la respuesta siempre va a venir de aquí adentro, porque como cristianos, Cristo, la verdad, está dentro de nosotros. Amén. En otras palabras, hay algo que a nosotros nos corresponde hacer para que la verdad que hay aquí pueda salir, espérenme, pueda salir y pueda permear y salir por en medio de toda esa oscuridad y nuestro estado pueda ser otra vez restaurado. Amén. Cristo en nosotros. Pero eso se los explico la otra semana. Vamos bien hasta aquí, aprendimos. ¿Ven qué cosa? No nos durmamos. Por lo menos vayámonos con esto. No nos durmamos y no dejemos de hacer lo correcto. Amén. No dejemos de buscar al Señor, no nos descuidemos. Sigamos buscando al Señor como debemos. Sí, y la otra semana les voy a dar la clave de cómo vencer, de cómo cantar. Amén. Cuando nuestros propios razonamientos carnales están buscando sacarnos del camino. Alguien dirá, ¿y eso puede pasar? Ay, solo póngase en mis zapatos. Y va a ver usted lamentablemente un montón de gente que terminan razonando al revés. ¿Sí? Y de repente todo aquello por lo que un día gritaban y daban la vida, de repente, no, a lo mejor no era cierto. Ok, amén. Pero todo empieza cuando dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Ahora, dejémoslo allí, pero hagamos lo que sí tenemos que hacer. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor por su gran misericordia, por su amor, por su bondad, por su fidelidad, y vamos a bendecir el nombre del Señor Jesucristo para que los ríos de agua viva que hay en este pozo que tenemos dentro, que se llama Cristo en nosotros, llenen de las aguas de la verdad el resto de nuestro ser. ¿Sí? Amén. Muy bien. Gracias, Jesús. Levantemos la voz, bendigamos al Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Te alabamos, te adoramos, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos. Gracias por abrirnos tu palabra.